Que sepan que hay otra borrasca, estas le han puesto Joseph. La última era Ingrid, ¿no? ¿O cómo se llamaba? Ingrid. Me sale siempre Sigrid, que era la novia del capitán Trueno, que vivía en Thule. Es decir, allá por arriba, en los de Juego de Tronos. Allí estaba Sigrid, que siempre en el tebeo aparecía como entre una nube, como si hubiera niebla. Una rubia así muy esbelta, como borrosa en un fiordo o algo. Y siempre, nunca iba a ver a la novia, al capitán Trueno, estaba tan contento. Claro. Con Goliat y matando malvados y esas cosas, pero así ni se casaban, aquello no iba ni para adelante ni para atrás. Pero dicen pero acá. Bueno, pues esta se llama Joseph. Y hay una alerta, entra por Galicia, como es costumbre, y en Galicia han dicho que no salga de casa la población de Pontevedra, que es donde más fuerte va a pegar hoy, o este día, pero se va a extender. Vamos a ver luego lo que duran las borrascas. Unas van a peor y otras a veces se disipan y casi desaparecen. Hay muchos municipios, bastantes, que han suspendido las clases, cosa bastante razonable. Y Renfe ya ha dicho que podría haberse afectado el sistema ferroviario. No, es que ya sabemos que está afectado. Ya sabemos que toda la infraestructura de ferrocarril y de carreteras está hecha una porquería. Porque en todos estos años 7 para 8 de Sánchez no se ha arreglado nada, no se ha invertido nada. Todo el dinero que se ha gastado, que es una barbaridad. Algún dinero incluso se ha tenido que devolver porque aparte de ladrones, son incapaces. Claro, como están con las sobrinas todo el día, no tienen tiempo para otra cosa. Algún sobrino también vemos por ahí. Alguno llega ministro. ¿Y este qué era? Este era sobrino. Ya. Yo tuve ese sobrino el otro día, sí. Bueno, pues es que esta es una cuestión absolutamente de fondo. Han devuelto los fondos europeos Next Generation para la vivienda. Lo han devuelto porque no han hecho viviendas con ese dinero. ¿Por qué? Porque están de sobrinas, es que además son unos gestores horrorosos, solo es el dinero, pone el dinero que pueden inaugurar. Claro, si hacen viviendas hasta dentro de 5 años a lo mejor no está, o 3, la vivienda. Y eso ya no lo inaugura, pues me lo gasto en otra cosa. Esto es un problema esencial, lo que está pasando en España. Lo que ha pasado ya, vamos a ver si esto se puede revertir. Las temperaturas, bueno, parecidas a la semana pasada, empeorarán, porque, por ejemplo, en Madrid va a llover toda la semana. Muy bien, para los pantanos, pero para la circulación regular. Y la gente le ha cogido miedo al metro por el tren, y a cercanías, porque es tren. En cercanías está suspendido lo último, no sé si ha pasado algo, Daniel Muñoz. Han comunicado que se restablece el servicio progresivamente. ¿Qué significa progresivamente? Bueno, una vez han solucionado parcialmente esa incidencia en el centro de control de Adif, que ha activado y desactivado la circulación varias veces desde las 6 de la mañana. Claro, el caos es total porque centenares de miles de usuarios pues utilizan este medio de transporte cada día, lo que está motivando que se colapsen también otras vías de transporte, como por ejemplo las carreteras, evidentemente. Evidente. Bueno, que no se me olvide decir, seguimos contándoles, porque de verdad que es un desastre. Es que en Barcelona cogen más de 400.000 personas todos los días estos trenes de cercanías para ir a trabajar. Barcelona es un embudo. Y entonces el problema es que si no vives allí, ya tienes que vivir por el Llobregat o lo que sea, y tienes que coger el tren para ir a trabajar, o el metro si está muy cerca, pero sobre todo el tren. ¿Qué pasa? Pues que no hay tren. Y el metro no siempre llega a donde llega el tren. Y entonces la gente pues coge lo que puede, si puede su coche, pero tampoco tiene aparcamiento en la fábrica. O sea, bueno, un desastre total. Casi 500.000 se quedó fatal la semana pasada. Estamos en las mismas. Bueno, y las temperaturas, que no se me olvide, en Madrid frío, nos quedaremos en 11 o 12 de máxima, la máxima nacional otra vez en Santa Cruz de Tenerife 22 grados y la mínima del pelotón del pasmo nada menos que 6, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria 2 grados. Vamos a continuar con esto porque además se ha producido un fenómeno extraño, no extraño en Cataluña, donde la corrupción manda desde que llegó Pujol al poder. En el año 1980 han pasado 45 años, camino de 46,
y por supuesto la corrupción lo impregna absolutamente todo. El problema es que el apaño que tiene Sánchez con los partidos separatistas, los golpistas del 17, pues dura a veces una noche, dura un día, y de pronto va la Esquerra, ante la que se arrodilló Junqueras hace 10 días, y dice ahora que echa puente. Sí, los socios separatistas del Ejecutivo desde luego no permanecen ajenos a este caos en Rodalíes. Partidos como Junts están exigiendo que se depuren responsabilidades desde primera hora de esta mañana y efectivamente Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra, pide directamente la dimisión del ministro Puente. El presidente del gobierno cierra filas con el responsable de transportes y elogia su gestión tras las tragedias de Adamuz y Barcelona, que se han saldado con 46 muertos y decenas de heridos. El ministro, que utiliza sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo, intenta controlar el relato a base de descalificar informaciones periodísticas. Los datos sostienen que el tren Irio descarriló por una rotura en la vía. Se trata de la soldadura que ensambló una vía construida en 1989 con otra renovada en 2023. Puente dice que todo el tramo se renovó en mayo del pasado año, pero el diario El Mundo ha demostrado que mintió. El ministro señala además que la soldadura pudo romperse por un defecto de fábrica y la empresa responde que no se debe entrar en especulaciones. Le escuchamos junto a Sánchez y Miguel Tellado del Partido Popular. Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Porque esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades. Hay opciones como que el acero, la colada de ese raíl y de los raíles, que por eso hay una trazabilidad para saber qué raíles emplearon, eso pueda estar mal. La soldadura puede ser otro elemento, aunque ha sido testada a través de ultrasonidos y demás. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Pues puede haber pasado un defecto del material, puede haber pasado, no sé, esto lo tiene que determinar la investigación. El gobierno de Pedro Sánchez ha engañado y ha ocultado a las familias de las víctimas una información esencial y ha tratado de engañar al mismo tiempo a todo el país. El ministro Óscar Puente está siendo el portavoz de la mentira y se ha dedicado a diseminar dudas y medias verdades, al mismo tiempo que se presentaba como el proveedor de información veraz y rigurosa frente a los bulos. La realidad es que el bulo era él. Bueno, no es un bulo que sigue de ministro, pero ustedes han visto a las focas baturras aplaudiendo a Puente, pero aplaudiendo con frenesí, que hay 45 muertos, hijos de perra, de Satanás, pero que hay 45 muertos. Una infraestructura donde no han puesto dinero. Que Teruel no tiene tren. Que Teruel no tiene tren. No es que sea malo, no es que llegue tarde como en Extremadura. No, es que no hay. Que lo van a poner el año que viene, a lo mejor. Pues lo va a poner Pili Juerga. Estaba en el Parador con todas las putas que trajo de Torrente el camarada Ábalos, que es el predecesor de Puente. Puente antes se llamaba Ábalos. Bueno, y en medio se llamó Raquel Sánchez. Otra que tal baila. Esa criatura ya nos referimos nuevo. Pero todas las concesiones, por ejemplo de Aviz, que Koldo gestionaba y se llevaba una pasta, tenía un sueldo fijo allí. Dame dos concesiones para Aviz. Dame dos, o sea, tal cual, y se las daban. Bueno, pues esa es una de las empresas que supuestamente había hecho el reconocimiento, reparación, renovación del carril. El Mundo lo ha publicado desde el primer día, ha ido publicando todos los datos. Primero, dijo Puente, al que aplauden, los baturros desnortados, con el pañuelico pero sin cabeza, poquica cabeza, baturros, qué burros. Vamos a ver, que publicó, es más, lo ha publicado, que era problema de mantenimiento. Puente lo negó. Dijo que era un delirio del Mundo. Un delirio. El delirio se ha ido confirmando punto por punto. Pero es que hoy saca la foto en que está claro que hay una soldadura de Villa Vieja y Villanueva, que es donde se ha roto. Donde se rompió ya antes. O sea, no fue el tren. Porque de hecho hubo dos trenes anteriores que tienen muescas que podían, uno de ellos un talgo, que podían haber descarrilado exactamente igual. Pero exactamente igual, porque el problema es que la vía estaba rota.
Primero dijeron que no, la vía estaba perfectamente. Y la Guardia Civil sacó una foto con hasta 30 centímetros, entre 15 y 30 centímetros, pero la foto de la Guardia Civil, la vía está rota. No, pero ¿cómo que no? Que está la fotografía. Pero es que el colmo es cuando niega que pudiera ser que hubiera un carril viejo, tal y cual. Es que sale la foto del Mundo, donde pone Ensidesa, 89, Ensidesa, 23, me parece. 23. Es decir, pues 50 años casi nos contemplan. 40 años, 50, los que quedan. O sea, el 92 es cuando se inaugura el AVE. Esto es poco después de inaugurar el AVE, el 98. ¿no? 89. 89, sí, bueno, entonces sí. Todavía más antigua. Antes de inaugurarse el AVE de Madrid-Sevilla, que es el primero, el 92, ya estaba ese carril, esa vía, de Ensidesa, que es la misma fábrica. Pero lo publica El Mundo, manda la foto, no se da cuenta Puente, porque los Cargután debe de tener cataratas, supongo. Y entonces va y no se da cuenta que en la foto está desmintiéndole. No se da cuenta. La foto dice lo contrario de lo que escribe. No lo ve. ¿Por qué? Porque es un Óscar Gután, es un matón analfabeto, es un cateto con ínfulas. Y las focas de Zaragoza aplaudiendo a Sánchez, 45 muertos con este inútil. Y encima lo elogian, porque está dando la cara. ¿Cómo que la cara? Lo que tenéis es mucha cara con 45 muertos, encima presumir. ¿De qué presumís? ¿De cuántos muertos presumís? ¿De los 130.000 del COVID? Que también les soltasteis un funeral masónico. Claro, les han salido bien. El apagón, sigue Beatriz Corredor, de ministra. 10 meses han pasado, no han explicado absolutamente nada. Y la tía sigue ahí tan tranquila. En fin, esto es tremendo, pero como antes he dicho, que este bebé probeta de las letras llamado Uclés, como está dando clases y además ha hecho una cosa mal, le ha llevado la contraria a Arturo Pérez Reverte, que es un poder fáctico, como demostró recientemente los premios Zenda, indiscutible. Pero es que además Arturo tiene toda la razón. Y dado que es semianalfabeto, dado que no sabe nada de la historia de España, dado que no sabe este pobre bebé probeta de las letras, que nunca venderá tantos libros como Corín Tellado, ni como Marcial Lafuente Estefanía, que no sabe ni quiénes son seguramente, pues vamos a estas casualidades de la vida. Hoy escribo en El Mundo una columna, Los trenes de la muerte de Sánchez. Los 2 trenes que han chocado, son 45 muertos, son de Sánchez. Sánchez y Puente, si quieren. Bueno, pero es que da la casualidad de que Adamuz es precisamente uno de los sitios donde se demostró la crueldad absoluta con gente indefensa del famoso gobierno del Frente Popular. El que quiso la guerra civil la consiguió y cuando la tuvo, entonces acabó perdiéndola. Bueno, en Adamuz detienen las tropas de Miaja, que ocupan la localidad, el general Meja, otro inútil, que según el Uclés pues cómo se dejó ganar por Franco, porque Franco valía más que todos ellos, era el general más joven y más brillante que tenía el ejército de África, pues eso esperaban todos. Por eso decía Azaña, que no lo sabrá, que va a saber, que al único que le preocupaba era Franco, porque como era tonto, lo dice Uclés, tonto y no sabía nada, dudo que escriba él como el diario de una bandera que escribió Franco en África. Pero ¿qué es lo que pasa en los trenes de la muerte? Los trenes de la muerte, la gente, que uno de los grupos es el que secuestran, no habían participado en el alzamiento. Repito, no habían participado en el alzamiento. Los secuestran porque eran católicos, había 2 curas, otro del círculo de labradores, porque era gente que tenía o cargos políticos, hay un diputado también, y entonces los mandan a la Catedral de Jaén. En la Catedral de Jaén habían ido reuniendo gente de Andalucía, del propio Jaén, pero también, por ejemplo, esto que venían de Córdoba, es decir, gente secuestrada, violentamente apartada de sus familias, sin juicio, sin ninguna responsabilidad en el alzamiento, simplemente porque eran de derechas y católicos, que era una cosa que entonces coincidía. Ahora no, ahora el pseudo cardenal Cobo es de izquierdas, pero también ha habido un papa peronista, entonces ahí...
¿Y qué es lo que pasaba en la Catedral de Jaén? Que había 800. Y en un pueblo de Andalucía, no voy a entrar en detalles para no volverle loco a asaltan la cárcel y matan, asesinan a todos los presos. Que es una táctica que viene desde la Vendée y que pasa por la Rusia soviética, después por la Guerra Cristera en México y naturalmente desemboca en nuestra guerra civil. Y en la cárcel de Jaén, como han asaltado ya, el que está, el gobernador de Jaén, dice, mira, vamos a mandarlos a Madrid, no quiero líos, porque van a asaltar, o a lo mejor vete tú a saber quién gana la guerra, efectivamente. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hombre, lo que sucede, según la Tontipedia, es que matan a la gente que viene en 2 trenes. Pero fíjense cómo la Tontipedia manipula. Toma nota, Uclés. Bueno, la Tontipedia parece escrita por Uclés o cualquier fantasma de estos. Dice, en julio del 36 una parte del ejército se sublevó contra la Segunda República y todos los partidos de derecha con representación parlamentaria lo apoyaron. No una parte del ejército, fue media España. Repito, todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron a Franco. Todos, desde el primer día. ¿Por qué? Porque era media España contra otra media que la estaba matando. 300 muertos desde que robaron las elecciones del 36. Bueno, esto naturalmente no dice la... Dice, en muchos lugares se desencadenó una fuerte represión contra los partidarios de la República o contra aquellos que hubieran votado al Frente Popular. Imposible saberlo. Esto es mentira. Es exactamente lo contrario. Que frente a esta violencia de la facción sublevada en la zona republicana, también se desencadenó, no, Tontipedia, no, exactamente al revés. En Barcelona no necesitaban nada. Los de la CNT y la FAI, que no habían participado en el golpe de Estado del 34, que dieron socialistas y separatistas, se lanzaron a matar, tenían las listas hechas desde el día 19. Mataron a 7.000 en menos de 15 días. ¿Qué juicio? Ninguno. Católicos y supuestamente de derechas. Bueno, sigue diciendo, las autoridades republicanas no compartían esta represión incontrolada, que no compartían, la dirigían. La dirigían. Y precisamente en los trenes de la muerte se muestra eso, pero con absoluta... En fin, es que es imposible demostrarlo más. Esto hasta Uclés es posible que lo entienda. Con la Tontipedia no se enterarán más que de los muertos. Pero recientemente, hace 5 años, Luis Togores, que es uno de los que saben de verdad de la guerra civil, publicó en el diario La Razón una historia actualizada de los trenes de la muerte de Jaén. Porque le habían rendido homenaje, repito, le habían rendido homenaje al que masacró a 193 personas indefensas, asaltando uno de los trenes. Ya digo que es muy curioso, los detenidos en Adamuz por Miaja los mandaron a Jaén y de allí los mandaron a Madrid. Bien. El día 11 de agosto, habían pasado 3 semanas del comienzo de la guerra, el 11 de agosto sale el primer tren. Los llevan a Madrid y en cada parada había gente exaltada porque sabían que pasaba un tren con detenidos derechistas. Ya saben cómo se respetaba el Estado de Derecho en la República, es célebre, ¿no? Bueno, pues allí estaban y en un sitio los detienen y hacen de los que iban allí pues un expurgo. Cogen a 11, entre ellos 2 curas y tal, y lo fusilan. ¿Por qué? Pues porque podían. Bien. Pero llega el segundo tren, hay un segundo tren. El segundo tren lleva 245 presos. Toma nota, Buclés, o sea, 245, 245. ¿Y quién avisa de que va a pasar ese tren? Diputados socialistas avisan a las milicias que va a pasar ese tren. ¿Y qué pasa? Pues entonces que un grupo de milicianos pone 3 ametralladoras para matarlos. Y este tren llevaba una escolta de 50 guardias civiles. 50. Y claro, tenían que defender a los presos. Era gente que habían secuestrado de su familia. No había participado en nada, o sea, no, era porque iban a misa. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se plantan allí y le dicen a los guardias que o se largan o los matan a ellos. Están con las ametralladoras 3. ¿Y qué hace? Llaman al director general de prisiones. Porque claro, como dice la Tontipedia, o sea, las autoridades no compartían la represión. Y le dicen que están los milicianos ahí con las ametralladoras. ¿Y qué hace?
que hace Manuel Muñoz, que así se llama el director general de prisiones, le dice a los guardias que se quiten, que se vayan. ¿Y cómo lo explicó después? Es que es verdaderamente extraordinario. Dijo que es que la poca autoridad que aún conservaba el gobierno se vendría abajo si las exiguas fuerzas de orden público acababan siendo arrolladas en un enfrentamiento con el pueblo armado. Pero el pueblo armado no era la Guardia Civil o la Guardia de Asalto, no. Eran las milicias a las que habían armado el gobierno de la República, el gobierno de Largo Caballero, a quien tanto admira Pedro Sánchez. O sea, perdían la autoridad si se enfrentaban a los asesinos. Eso es la represión republicana. Esto la Tontipedia no lo aclara, al revés, dice lo contrario de lo que era. Esto lo demuestra. Es que perderían la autoridad, así que no la ejercemos. Bueno, bien, brillante, ¿no? Es el Estado de Derecho. ¿Y cómo sucedió esta masacre? Como se van los guardias, los otros entran y empiezan a robarles a todos lo primero, después a torturarlos y después a asesinarlos. Y en el asesinato pues se disfrutan con algunos especialmente, por ejemplo con el obispo de Jaén, el obispo Basulto, y con su hermana. La hermana del obispo, una señora ya mayor, dice que ¿cómo vais a hacer esto? Soy una pobre mujer. Y le contesta a un tío, no te apures, a ti te matará una mujer. Y sale voluntaria una señora que se llama Josefa Coso, a que llamaban la Pecosa, que allí mismo, ¡pum!, se la carga. El Estado de Derecho, ¿no? Que les había hecho la hermana del obispo, lo mismo que el obispo, nada. El obispo dijo, de rodillas, cuando lo mataban, dijo, perdona, Señor, mis pecados y perdona también a mis asesinos. Era un obispo. Los otros, no. Bueno, matan a 193 de esta manera, absolutamente salvaje, violentísima. Bueno, a un cura lo estoquean como si fuera un toro y lo matan. Esto está en la causa general, en las declaraciones de los que sobrevivieron. Sobrevivieron 40 y tantos. Muchos de ellos, los que llegaron a Madrid, los mataron al mes siguiente, en noviembre, en Paracuellos. No sé los de Adamuz. Estos son los trenes de la muerte. Esto era la República. Esto era la guerra civil, Uclés. Si tú eres incapaz de ir a un diálogo con Aznar o con Espinosa de los Monteros, que saben de la guerra, chico, cállate, cámbiate de boina o vete al carajo. Lo que pasa es que eres un analfabeto, no sabes nada de nada, y te quieres hacer un hombrecito que, como Sara Santaolalla, de ninfo de los nuevos rojos, pues si no conoces a los antiguos. Léete de la antología que publiqué yo a comienzos de los 80, tú no habías nacido, no tenía España ese peso encima, el discurso de la antología de discursos, el último, el que pronuncia el 18 de julio exactamente el 38, en Barcelona. Es el último, se llama el de las 3 P's, paz, piedad, perdón. Ah, que no sabes lo que dice. Pues hijo, alfabetízate y luego vete a un sitio a estudiar. Bueno, es verdad que es mejor ser analfabeto para decir gansadas. Y la próxima vez que digas que Franco era un idiota, piensa que idiotas serían aquellos que no solamente perdieron todas las batallas con Franco, sino que además perdieron también la paz. Y murió en su cama rodeado del afecto popular. Uclés. Qué bonito es el pueblo de Cuenca y qué tontico ha salido este muchacho. Llámate Sánchez y ya con eso lo arreglamos. Bueno, la parte, digamos, de alfabetización está concluida. Ninguno, un tal Villegas, que era el jefe de los asesinos, nunca fue juzgado, como ninguno de los asesinos fue juzgado. Nunca. ¿Por qué? Porque mataban ellos. Porque mataban a los que querían matar. Porque ese era el plan. Nunca hubo otro. Empezó en el 34. Así que había que matar curas, había que matar obispos. Bueno, ahora ya algunos vienen muertos de casa. Vámonos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira,
Como viene pasando los lunes, tenemos abarrotada la República, tanto que he tenido que dejar una parte para mañana. Por ejemplo, lo de David Uclés, un tonto con boina contemporáneo y espectacular. El viernes se cumplían 31 años del asesinato de Gregorio Ordóñez Fenollar. La viuda de Gregorio, esa admirabilísima mujer que se llama Ana Iríbar, glosó la efeméride con un artículo en El Correo, impecable, como todas sus comunicaciones. Isabel Díaz Ayuso aludió al hecho con un tuit que decía: si nace un nuevo Gregorio Ordóñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado? Y hete aquí que la hermana de la víctima, Consuelo Ordóñez, fiel a su costumbre de arrogarse la condición de albacea del político asesinado, suplantando a su viuda y a su hijo, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid sin que podamos saber por qué, ni hubiera sido citada en el tuit al que replica: pues igual sí, pero por el odio que inoculáis vosotros. Soy víctima del odio. Sufrí el odio de la izquierda abertzale, ahora además, y con mucha más crueldad, el vuestro, el de la derecha abertzale. Esta mujer, lo digo con harto sentimiento, no está bien de la cabeza. O sea, que su difunto hermano tendría que llevar escolta por culpa del partido en el que militaba. Partido al que califica de la derecha abertzale y que la odia con más crueldad que el partido de los asesinos propiamente dicho. El ministro del Interior, que acercó al País Vasco a dos de los asesinos de su hermano Gregorio, Juan Ramón Carasatorre y Xavier García Gastelu, Chapote, debe de ser del Partido Popular. El acercamiento de este último no estuvo tan mal, en opinión de la propia Consuelo. En su día valoró que el acercamiento de Chapote se hizo con transparencia hacia las víctimas. Oyéndola, parecería que su hermano hubiera militado en Batasuna y lo hubiera asesinado el PP. Vaya para 7 años que yo rompí con ella cuando hice una pregunta descabellada a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Dónde estabas tú cuando ETA nos mataba? Creo haberle respondido entonces que depende, que en los 3 años en los que ETA asesinó más, 1978, 1979 y 80, Cayetana tenía entre 4 y 6 años, y que me parecía un miserable quien le preguntara a ella que dónde estaba antes del asesinato de su hermano. Después lo dejé correr hasta que un día hace poco no pude más. Me di de baja y corté mi modesta contribución económica a Covite. Hay decenas de víctimas del terrorismo que se han apartado en estos años de Covite por su culpa. Realmente hay que estar no ya mal de la cabeza y del corazón, ¿eh? Sí. Yo creo que ella tarda, cintorra o chistorra, como se llame en llevarla ahí con Pablo Iglesias Turrión, el que decía que solo la izquierda abertzale había entendido la transición. El sí, candado señor. Del 78. En una rico taberna de Pamplona. Sí, señor. Bueno, pues Pilar Alegría hizo campaña con una foto ante una casa humilde que trató de significar como familiar, al tiempo que aparentaba pertenecer a una familia humilde y tradicionalmente de izquierdas. Naturalmente, como todo, no hay nada de cierto en ello. Cuenta OK Diario que en La Zaida, que tal es el nombre de su pueblo, a la familia Alegría se la conoce como con el mote de los falangistas. 2 hermanos de la candidata fueron en las listas del PP de Aragón en las municipales de 2003. Y 2 por el precio de una. La misma incontinente Alegría escribía un tuit: estudié y viví 3 años en Teruel. Hoy he podido empezar este primer día de campaña junto a José María, Rafa y Maribí, que fueron mis profes en la Universidad de Teruel. Un auténtico subidón. Un pleno doble. No existe la Universidad de Teruel. Es un campus de la Universidad de Zaragoza. Ha sido ministra de Educación y es candidata a presidir la Comunidad Autónoma de Aragón. Y además no se acuerda porque uno de los 3 que aparecen nunca le dio clase. Ah, pues mira, esto no lo sabía yo. Es que en Teruel, claro, nos conocemos todos. Claro, y entonces dice, pero esta idiota, ¿qué dice? Pero si esa no le pudo dar clase. Sí. No sé si administrativa o una cosa. Claro, como ella no distingue, la pobre es que no distingue. ¿Qué más le da?
Pero mira, ¿y has visto antes cómo aplaudían como focas los 45 muertos de Puente y Sánchez? Sí, en un mitin de Pilarín. Madre pues sí, Teruel también existe, y lo que sí existe en Teruel es un parador del que parece no querer acordarse. Pero ahí se acuerdan. Toda la provincia se enteró del ruido que hacían Ábalos, Coldo y sus putas. Ninguna de Teruel, hay que aclarar, las trajeron de Torrente, que destrozaron. Hay que traerlas de Toda fuera. la provincia lo oyó, menos ella, que estaba pared con pared. Ella no oyó nada. Pues sí. Cuenta OK Diario, perdón, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado tan solo 3 minutos a la tragedia ferroviaria de Aldamuz, que se ha saldado con 45 víctimas mortales en su mitin de campaña del domingo en Aragón. Y lo ha hecho para blindar al cuestionado ministro de Transportes, Óscar Puente. Está dando la cara, ha dicho, lo que deja claro cuál es el sentido de la responsabilidad para este pájaro. Dar la cara, o sea, responder a las preguntas en una rueda de prensa, o sea, lo que él elude la mayor parte de las veces. El mismo significado tiene que asumo toda la responsabilidad, que también ha dicho sobre la tragedia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues exactamente nada. Inconsistente e incoherente son los calificativos con los que justamente señala Javier Gómez de Liaño la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la denuncia planteada por el feminismo woke de Women Links Worldwide contra Julio Iglesias, con un encadenamiento apabullante de razones jurídicas, al final de las cuales deja entrever lo que ya se barrunta en el horizonte, las más que probables demandas millonarias que Choclán va a entablar contra los artífices del bulo. Me llena de satisfacción, como decía el rey emérito, que ha tenido la gentileza de citar algo que en ese sentido había escrito yo en mi columna del domingo en The Objective. Es cierto que pase lo que pase en el futuro, ya nunca será posible devolver al cántaro la leche derramada, pero no estará de más que paguen con lo que más les duele para que otra vez no investiguen tanto y se ciñan a los hechos. Muy bien, tres años de profunda investigación. Sí, señor. Y lo que más me dio, que escalofrío me dio, es ver que María Ramírez, la hija del que fue nuestro director Pedro J., y amigo tantos años y tal, es una de las que firman esos 3 años de profunda investigación. Ah, sí, mira, no sabía yo. ¿Qué te parece? Si es que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, sí. Exacto. Bueno, pero ahora se calcula que puede la demanda, que por supuesto a si sale adelante como tiene que salir, lo cierran, es, salvo que no sé, que le den la Renfe o algo parecido, 200 millones. Y la gana. Porque ha sido tan evidente lo que contabas en el artículo de Javier Gómez de Liaño. Es tan evidente cuando va contando todos los pasos delictivos, con todos los, no solo de la ley, del Código Civil y tal, del propio Ministerio Fiscal, que tiene un reglamento que hay que cumplir, y que se salta continuamente la fiscal, y se lo salta para, coincidiendo con estos dos medios y con todos los medios sanchistas, empezando por Televisión Espantosa, han linchado durante una semana a alguien a quien le ha privado del derecho de defensa y de la presunción de inocencia. Lo segundo es grave, lo primero es delito. Y bueno, es que a Choclán le ha hecho ya la mitad de la denuncia, vamos. Pues sí, así es. Argonauta 55 escribía en mi blog: Sonsoles Onega replicaba a Ramón Arcusa con aire de autoridad woke, autoridad moral delante del señor Arcusa, que no se puede hablar de denuncia falsa en el caso de Julio Iglesias. Le responde don Ramón con su mejor y más divertida sonrisa: tú no, Sonsoles, pero yo sí. Bueno, ¿sabes quién estará más contento, de los más contentos que nadie, con este bofetón que se ha llevado la audiencia en esta denuncia falsa? Fernando Onega, que es muy amigo de Julio Iglesias. ¿Ah, sí? Sí. Estará feliz. Mira. Y encima leyendo lo de Liaño. Pues sí. La vida tiene estas cosas. Luigi decía en mi blog: el tren del sanchismo es el
Avestruz. Siempre me había preguntado la razón de que el presidente de Radio Televisión Española, Pedro Pablo López, tuviera ese aire, esa cabeza de avestruz, y resulta que era para estar a tono. Es verdad, es avestruz. Yo decía el tordo, la calidad del tordo, ya sabes. Pero no es más avestruz. Es más avestruz, sí, porque el cuello ese es interminable. Cuello alto y la cabeza recogida. Recogida allá arriba, allá arribotas, que dicen en Teruel, allá arribotas estaba la cabeza, y luego en el cuello, que es como de un flamenco. No, es de un avestruz. Luego ya baja y se amplía. En fin. Sí. Y, por fin, nuestro querido Gulliver colocaba ayer su villejo dedicado al ministro de Jornada. Sus trolas, ¿cómo coloca? Por la boca. Si por boca trola ingiere, muere. Di quién muere de una vez, el pez. Te lo diré sin doblez. Cuando te escucho, Óscar Puente, siempre me viene a la mente. Por la boca muere el pez. Sí, señor. Por ejemplo, el besugo. También está el pez martillo, el pez bola, el pez espada. O sea, hay de todo. Espada mellada, porque este se haría daños. Le das un pez espada y se corta. Y se corta, se corta, se hace el seppuku. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Y si les duele algo, Ibudol. Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, recordemos, Tranquiler. Nos la ofrece la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid y que permite dormir tranquilos a los propietarios porque se ocupan de todo. Además va a ser directamente también la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago, cubre las rentas impagadas hasta que el propietario recupera su vivienda. A partir de ahora, a dormir tranquilos todos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, y hoy los oyentes, anda que no hay materia, ¿eh? Este fin de semana nos ha dejado dos momentos del mundo de la cultura, muy entre comillas, lo de cultura. Sí. La cultura. Para ellos además con K. Por un lado está Uclés, que ha suspendido su participación en un acto porque van a estar también Aznar y Espinosa de los Monteros. Cosa que lo explica muy bien Arturo Pérez Reverte, que era el que organizaba esto en Córdoba. Vamos a ver, si hay un sitio donde hay que hablar de la guerra es en Córdoba. Pero es que además si hay un sitio en donde hay que hablar de responsabilidad, de cuidado de la vida, es en Córdoba, precisamente en Adamuz. Mira qué casualidad que Adamuz es uno de los sitios donde mataron a la gente en la guerra civil. Es más, los llevaron a matar a Madrid, en su tren o luego en Paracuellos. Pero claro, ¿crees que ese bobo sabe algo? Bueno, pues que se lea en tu columna de hoy, en el diario El Mundo. Bueno, y que le den la grabación citando las mentiras que dice la Tontipedia, no en los datos, es mentira. La primera cita que cita es Paul Preston, Holocausto Español. Vamos a ver, un respeto por el Holocausto. Un respeto. Preston lo promovió tanto y es una acémila, Anson, Resparega. Bueno, pero lo fundamental es que hace 5 años publicó Togores la actualización con los datos de la causa general, los de verdad, con nombres y apellidos, cómo fue la masacre y sobre todo el dato. Nunca juzgaron a los asesinos. Y luego pillaron al jefe que había masacrado a estos tíos y lo fusilaron después de la guerra civil. Le rindieron recientemente un homenaje. Para homenajear está eso, tal Villegas. Qué gentuza. Bueno, el otro momento del fin de semana, Federico, fue en los premios Feroz. Samantha Hudson, utilizando de nuevo las cuestiones identitarias como lo trans para polemizar y utilizando a Gaza como en su día hicieron con Irak. Así que queremos hoy preguntar a los oyentes... Gaza, donde, por cierto, los sicarios de Irán, hay que recordar que ahorcan a los homosexuales. Efectivamente. Es más, los obligan a operarse porque no es posible ser homosexual. Es que eres una mujer disfrazada que no te han hecho la operación. La ciudad donde más operaciones de cambio de sexo obligado se hace es en Teherán, la ciudad del mundo. Y son asesinos. Han matado a 16.500 en las últimas 2 semanas.
Y esos son... Pero si es que le pagaban a Pablo Iglesias. Hispan TV. Pues, es otra realidad silenciada. Pues queremos hoy preguntar a los oyentes qué les parecen estos dos ejemplos que les hemos puesto y si se les ocurre a alguno otro más. Es de nuevo la izquierda, el mundo del cine, el mundo de la literatura atacando a la derecha. El teléfono es de todos los días, 648 91 92 60. Si lo prefieren, leo sus comentarios en @eslamanana de FJL, que es nuestra cuenta de Instagram. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.